Hola a todos, Dios les bendiga, les saluda a Steven Morales Sarmiento, un miembro de la Iglesia de Cristo, y en estos momentos continuamos con un estudio acerca del Espíritu Santo. En estos momentos estamos en lo que es la lección número 8. Para esta lección, nosotros ya hemos obtenido bastante información, ya hemos aprendido quién es el Espíritu Santo, qué es lo que hace y también cómo hace algunas cosas, cómo es que se realizaron durante el tiempo, cómo operó en el siglo primero de la iglesia y demás. Y entendemos cómo esta palabra es utilizada, el Espíritu Santo, en sus diferentes textos, donde nosotros vemos el gran trabajo que ha hecho y revelar la palabra de Dios. Y hoy tenemos la palabra completa, la tenemos a nuestra disposición. Podemos obtenerla ya hasta de forma digital, que eso es algo bueno. Pero no debemos olvidar que cada vez que leemos las páginas de la Biblia, recordar cómo es que aquellas personas hablaban por inspiración. Realmente toda la información no había sido recopilada aún. Sin embargo, cuando ellos hablaban y estaban hablando acerca del Espíritu Santo, tenía que ver de su trabajo en muchas ocasiones. Sabemos que el Espíritu Santo ha trabajado y es a través de la palabra de Dios que en estos momentos nosotros vemos su gran trabajo. ¿Qué es lo que ha hecho? Cuando hablamos de este tema, vamos a estar hablando en lo que es acerca de cuestionamientos y pecados al Espíritu Santo. Cuando hablamos de cuestionamientos, son alguna serie de preguntas que podemos hacernos y que han surgido a lo largo de la historia con algunas palabras o algunos pasajes de la Biblia que realmente tienen alguna dificultad. Quizás ya hemos estado analizando algunos, pero existen otros que son muy necesarios indagar y llegar a una conclusión precisa. Por otro lado, cuando hablamos de lo que es pecados, muchas veces cometemos o podemos llegar al error de equivocarnos, y al equivocarnos estamos pecando al decir algo que no debemos decir o atribuirle algo que no debemos atribuirle al Espíritu Santo. También debemos entender, cuando decimos pecados al Espíritu Santo, muchas veces nos referimos no solamente a lo que es la persona, a la tercera persona de la deidad, sino a su obra, a su revelación como tal. Vamos a estar analizando lo siguiente y siguiendo la serie de preguntas. Vamos a ver el rol del Espíritu Santo cuestionado por los hombres. Uno de los cuestionamientos tiene que ver con la fortaleza. Muchas personas logran decir, es que el Espíritu Santo me fortalece. Bueno, en la palabra de Dios realmente estas palabras pueden aparecer, pero sabemos que con el estudio que hemos llevado, y si usted llega hasta este momento, va a comprender que estas palabras pues son correctas cuando entendemos que el Espíritu Santo fortalece por medio de lo que ha revelado, o sea, por la palabra que es inspirada por Él. Así que es necesario entender esto. Somos fortalecidos a través de la enseñanza de la palabra, crecemos, nos edificamos, llegamos a madurar, pero el cuidado está y el cuestionamiento es que muchas veces se logra escuchar en diferentes lugares que el Espíritu Santo lo fortalece directamente, que está operando directamente en ellos. Sin embargo, esto no es el caso. El Espíritu Santo no fortalece directamente porque no trabaja directamente en las personas, sino que trabaja por aquello que ha revelado, que es la palabra de Dios. Sí lo hace, por supuesto, por la palabra de Dios que ha revelado. Si leemos este texto que tenemos aquí en pantalla, podemos encontrar información valiosa. Léalo conmigo, por favor. Efesios capítulo 3, versículo 16 dice de la siguiente manera: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos, dice, con poder en el hombre interior por su espíritu.
¿Qué es la información que nos da aquí estas palabras? Aquí nosotros somos fortalecidos. Por supuesto que sí, pero recuerden el siglo primero de la iglesia. Muchas veces traemos este texto y se nos olvidan detalles, detalles que son clave para entender estas palabras. Nosotros debemos notar que hoy nosotros tenemos por completo la epístola a los Efesios. Nosotros tenemos por completo la epístola a Tesalónica, las dos epístolas. Tenemos por completo las epístolas que escribe Pedro, las epístolas que escribe Pablo, todas. El libro de los Hebreos, el libro de Revelaciones. Tenemos los 66 libros completos. Pero cuando nosotros vemos este texto como tal, debemos recordar el trabajo del Espíritu Santo en el siglo primero de la iglesia. No podemos olvidar que en el siglo primero de la iglesia el Espíritu Santo trabajaba y operaba de manera milagrosa y ellos tenían esa palabra, esa revelación en sus mentes. Muchas de estas personas tenían esta información, eran fortalecidos de esta manera, pero hoy nosotros no tenemos eso de esta manera. Nosotros hoy la información que la tenemos es en papel y para tener esa información en nuestras mentes debemos de leerlo, debemos de interiorizarlo. Así que debemos considerar esto. Y ya hemos entendido la palabra que quiere decir, por ejemplo, la morada y demás, cómo trabaja el Espíritu Santo en cuanto a esto. Así que somos fortalecidos. Nosotros nuestra parte interna, nuestra parte espiritual es fortalecida por la obra que ha realizado el Espíritu Santo, por la palabra. Él nos fortalece nuestra parte interna, nuestra parte interior, por lo que ha revelado, por la palabra que la tenemos escrita. Hoy, cada vez que leemos esa palabra, la indagamos, somos edificados, escuchamos un mensaje, sabemos que va a ser eso. ¿Por qué? Porque la capacidad de la palabra es así. Recordamos Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y que es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones que hay en el corazón. Tiene toda la capacidad para fortalecerme y hacerme perfecto, lo tiene. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Y útil para qué? Para instruir, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Tiene todo lo necesario para hacer eso. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que sea lleno de toda plenitud de Dios. ¿Cómo es eso? Recordemos el siglo primero de la iglesia. Palabra inspirada. Hoy tenemos esa palabra inspirada, pero ya está completa, ya fue revelada, está aquí. Así que es importante que consideremos esos detalles. ¿Por qué? Porque estos nos van a llevar a nosotros a una conclusión muy apropiada. Recordemos los tiempos, recordemos el siglo primero de la iglesia. Si cualquiera dice que fortalece directamente, explique cómo lo hace, pero debe recordar que si dice directamente, va a estar contradiciendo textos de la Biblia que son muy claros, como Hebreos 4:12, 2 Timoteo 3:16 y 17. Así que es importante esto. Lo hace por medio de la revelación que ha dado. Hoy ya la tenemos por completo. Así que esto es importante. Otros detalles que podemos hablar de cuestionamientos o el rol del Espíritu Santo cuestionado por los hombres tiene que ver como por ejemplo este texto. Vamos a leerlo y vamos a ir a la Reina Valera 1960. Vamos a leer Romanos capítulo 8 versículos 26 y 27, la victoria del cristiano. Pero aquí se presentan detalles que son muy importantes. El capítulo 8 es un capítulo muy hermoso, sin embargo, el contenido que tiene este capítulo ha sido realmente
muy enseñado, sí, ha sido realmente muy, pero criticado y ha recibido buenas críticas a como ha tenido buenas enseñanzas, pero también ha tenido su dificultad. Por lo tanto, esto ha hecho que en muchas ocasiones se equivoque una persona en cuanto a ciertos detalles. Este texto realmente es muy hermoso, pero es muy difícil. Pero vamos a comprender algunos detalles. 26 y 27 del capítulo 8. De igual manera, dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Aquí vamos a ver estas palabras que están en el texto y vamos a considerar su contexto. Recuerden que el texto nos está hablando a nosotros de aquellas personas que está hablando cristianos que pueden estar sufriendo. Y cuando están sufriendo, cuando están pasando situaciones adversas, como en el siglo primero de la iglesia, muchos pasaron por esto, van a pedir a Dios. Pero muchas veces cuando pasan estas situaciones, contexto, no sabemos cómo poner nuestros pensamientos en palabras muchas veces. Y esto quiere decir que no sabemos pedir como realmente lo debemos hacer, como conviene. Aquí la palabra que vemos en contexto es pedir, orar, suplicar. No sabemos suplicar. Así que es en estas situaciones. ¿Cómo? ¿Cómo conviene? El Espíritu mismo dice aquí, cuando no sabemos, pide. Bueno, esta palabra quiere decir intercede a favor de nosotros. Él hace esto en el cielo. Él sabe, porque Dios es omnisciente, lo que nosotros necesitamos, que muchas veces en palabras no la sabemos pedir, no sabemos en esos momentos poner eso. Y Él intercede en el cielo por nosotros. No quiere decir que está violando mi voluntad, ni tampoco que está orando por nosotros. No. Aquí intercede a favor sabiendo cuál es nuestra flaqueza y lo que conviene conforme a la voluntad de Dios. Recuerden que el Espíritu Santo es Dios y va siempre a estar en total armonía lo que la deidad ha hecho y en su trabajo en cuanto a lo que es la palabra, en cuanto a lo que tiene que ver con estos parámetros, pues siempre va a estar a favor de nosotros, pero como conviene y de acuerdo a esta voluntad, no de una manera adversa a ello. Es importante. ¿Qué es lo que nosotros debemos tomar en cuenta acá en este texto? Cuando decimos esta información, el Espíritu, bueno, pide con gemidos indecibles. Entendemos la palabra aquí, que es que Él intercede a favor de nosotros. La palabra aquí es diferente. Véanlo que no es la misma en el lenguaje griego. Dice que aquí que por qué es que entonces decimos que no sabemos poner esos pensamientos en palabras. Bueno, muchas veces no sabemos hacer eso, pero dice que Dios escudriña nuestra mente. O sea, Él sabe lo que hay en nuestra mente. Dios lo sabe. Entonces, por eso, cuando hace esto, es porque está al tanto de nosotros. Se preocupa la deidad completa. El Espíritu Santo intercede a favor de los santos. Él intercede conforme a la voluntad de Dios. O sea, no algo en contra de la palabra. ¿Cuál es un punto importante aquí? Si nosotros leemos el capítulo 8, vamos a ver que se mencionan a las tres personas de la deidad. Y aquí este punto es importante, es que las tres personas de la deidad están involucradas e interesadas en el bien de los cristianos, se preocupan por los santos y es algo que nosotros debemos tomar en cuenta. Mucho cuidado cuando sacamos una de estas palabras de su contexto y hacemos una aplicación que no debemos hacer.
Recordemos, contexto. Es importante en qué situación, en qué es lo que está pasando. Así que es importante que esto lo tomemos nosotros en cuenta. ¿Qué podemos hablar también? El rol del Espíritu Santo cuestionado por los hombres, pero aquí vamos a hablar otro detalle que es muy interesante. Nosotros ya hemos estado hablando de estas tres palabras que encontramos aquí, que encontramos la primera oración en este texto que tiene que ver con Romanos capítulo 8, versículo 9, Romanos capítulo 8, versículo 14 y 8:16, donde estuvimos hablando en dos lecciones anteriores que tienen que ver con la consistencia y la coherencia del contexto y la gramática. Recordemos la consistencia. Mora por medio de la palabra, o sea, por la palabra, es en sentido de relación y guía la palabra morar. Guía por la palabra que inspiró el Espíritu Santo. Da testimonio por la palabra que inspiró. Somos hijos de Dios. No es diferente. ¿Cómo da testimonio? Recuerden, con palabras, sí, con la palabra de la misma manera que somos guiados, no de otra manera. No olvidemos esto. ¿Qué más podemos hablar? Nosotros podemos hablar otros detalles que tienen que ver con estas acusaciones directas hacia el trabajo. Nosotros vemos que esto es importante. Muchas veces en la palabra de Dios se dice espíritu, está refiriéndose a que el Espíritu Santo, como estaba trabajando en el siglo I de la iglesia y estaba trabajando allí y los dotaba milagrosamente y ellos estaban llevando el mensaje y demás, ese mensaje revelado por él hace referencia al Nuevo Testamento. Es necesario que entendamos algo. Muchas veces encontramos la palabra espíritu y hemos visto ciertos paralelos en otras lecciones y cuadros que usted puede notar, pero no olvidemos esto, el Espíritu Santo y la palabra no son lo mismo. Encontramos también que es importante desde el inicio hasta el fin. Vamos a ver al Espíritu Santo trabajando y esto es necesario. Y también es necesario que leamos este texto que está en el último capítulo del libro de Revelaciones. ¿Qué dice este texto tan maravilloso? Vean estas palabras conmigo. Dice de la siguiente manera: y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Es importante estas palabras? Por supuesto que sí. Entendamos algo, el Espíritu Santo desde principio a fin ha estado involucrado en el trabajo de la creación, ha estado involucrado por el bien de la humanidad, ha estado involucrado en todo. Es necesario que entendamos esto, pero el Espíritu Santo es una persona, la persona de la deidad, la tercera persona de la deidad. Recuerden, son tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la palabra es lo que ha revelado el Espíritu Santo. La Biblia es el trabajo del Espíritu Santo. Así que debemos tener mucho cuidado con esto, porque esto nos va a llevar a nosotros a tener más cuidado en otras situaciones que si nosotros no cuidamos nuestras palabras, lo que compartimos y lo que hacemos, pues podemos estarnos equivocando gravemente. ¿A qué nos referimos? Bueno, cuando nosotros hablamos de la palabra, ¿qué tenemos en las manos? El Espíritu Santo, el trabajo realizado por el Espíritu Santo. Entendemos que es el trabajo realizado por el Espíritu Santo. Pero cuando hablamos de esto es pecados contra el Espíritu Santo. Y entendemos que cuando decimos estas palabras nos podemos referir que estamos pecando con algo que tiene que ver con el trabajo de Él. Cuando pecamos contra la palabra, estamos pecando contra Dios, por supuesto. Estamos haciendo algo que no debemos hacer y Dios no le agrada. Cuando vemos esta palabra es necesario analizar diferentes textos y entender su contexto y de igual manera entender que hay algunas cosas que no podemos hacer, pero vamos a analizar algunos textos que van a ser de ayuda y realmente
les recomiendo que tomen en cuenta estos textos. Veamos estas palabras que están en este libro. En el libro de los Hechos encontramos la historia de dos personajes, un matrimonio que realmente fue registrado y quedó en récord por un grave error que hicieron, y este grave error les costó a ellos la vida. Un precedente que ha marcado la historia y que en el siglo I de la iglesia aconteció para darnos una enseñanza a todos nosotros. Si leemos este texto, vemos las palabras que dicen aquí. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad, dice, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? No se quedaba, dice, a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Leámoslo hasta acá. En el contexto vamos a encontrar que lo mismo que le va a pasar a él, le va a pasar a su esposa, Zafira. Pero qué dato aquí es importante que quiero que en estos momentos tomemos en cuenta, porque todo es importante. Cuando nosotros vemos esta información, encontramos que muchas personas estaban vendiendo su heredad, estaban vendiendo terrenos y estaban dando todo eso. Pero estas personas tuvieron una mala actitud. Estas personas dieron como que si esto era todo, pero realmente no era así. Estas personas estaban mintiendo, estaban queriendo actuar como los demás, pero realmente estaban mintiendo. Y aquí podemos ver cómo Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, ve lo que está aconteciendo acá, y este hombre se le da esta información. Por supuesto, si esto no estaba aconteciendo y él no sabía, a él se le reveló esto. ¿Quién? El Espíritu Santo. Recordemos el trabajo del siglo I. Entonces, esta información, vemos aquí cómo Pedro reprende a él. ¿Por qué hizo esto? Esto no era bueno lo que él estaba haciendo. ¿Y qué estaba haciendo él? Mintiendo. Él estaba mintiendo a Dios. Él estaba haciendo esto, mintiéndole al Espíritu Santo. Hoy, una persona, bueno, ¿le puede mentir a Dios? Por supuesto que le puede mentir a Dios, pero debemos tener el cuidado de manejar el contexto. Este dato o esta información así como tal no va a pasar, pero el mentirle es algo de mucho cuidado. ¿Qué otra información? Vemos cómo personas también en el libro de los Hechos rehusaron obedecer y fueron violentos. Estaban siempre haciendo en contra lo que el Espíritu Santo decía. ¿Cómo? Por medio de que aquellos eran inspirados, velados. Vemos aquí a Esteban en el capítulo 7, versículo 41, donde les dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Estas palabras son muy fuertes para los oídos. Dice: vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Esto estaba pasando con aquellas personas, aquellos judíos. No querían obedecer, acatar y entender que había ya un nuevo sistema, el nuevo pacto, obedecer ese sistema, y este sistema que estaba haciendo, o por decirlo así, para acomodar las palabras un poco mejor, este sistema del nuevo pacto, ellos lo estaban rechazando como tal, se estaban resistiendo a obedecerlos, se estaban resistiendo a obedecer la voluntad de Dios. Este nuevo pacto que ya estaba en vigencia, ellos debían de obedecerlo como tal. Pacto que estaba siendo revelado por el Espíritu Santo. Y ellos, ¿qué es lo que estaban haciendo? A ese pacto que estaba siendo revelado en ese momento, ellos estaban rehusando obedecer y fueron violentos con Esteban, inclusive mintieron. Y aquí esto es algo importante. Hoy una persona puede rehusar, resistir al Espíritu Santo. Bueno, nada más consideremos el contexto.
Entendemos la forma que se trabajó en el siglo primero y cómo lo hicieron también en el antiguo pacto, pero hoy la palabra ha sido revelada por el Espíritu Santo. Cuando una persona resiste a la palabra de Dios, a no quererla obedecer, a no estar conforme al nuevo pacto, está resistiendo a Dios, porque esta palabra es de Dios, esta palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Así que este dato es importante. Otro texto que podemos considerar acá tiene que ver con el texto de Efesios 4:30. Este texto también es un texto maravilloso que no podemos dejar que esta información se quede a un lado. Entendemos que esta epístola es una epístola muy hermosa. La corona del apóstol Pablo le titula a muchos, realmente un gran contenido. En el versículo 30 del capítulo 4 se nos dice lo siguiente: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Un texto que también ha sido un poco mal utilizado. ¿Por qué? Bueno, nosotros sabemos que aquí hay dos cosas importantes. El Espíritu Santo es una persona, recuerden esto, y él tiene características, y aquí se muestra una de ellas, que es su sensibilidad. Se entristece y él ha sellado, dice, por el cual fuisteis sellado. ¿Por qué? Bueno, nosotros aquí vamos a ver una analogía donde en tiempos antiguos, cuando se entregaba una carta, una persona tenía un anillo con un sello y ponía lo que era serafina, y lo que hacía era marcar esa carta donde esto mostraba seguridad y garantía de quién era y de quién provenía esta carta. ¿Qué es lo que sucede? Aquí en el texto se está mostrando que la palabra, el Espíritu Santo nos ha sellado con la verdad. Pero es importante esta información que se nos da aquí por el hecho de que cuando nosotros vemos que dice que entristece, ¿cómo se entristece aquí Dios? Vemos que cuando el contexto nos muestra que una persona peca, el pecado nos separa de Dios. Entonces, nosotros podemos caer en el error de ser separados. ¿Por qué? Podemos ser separados o apartados cuando nosotros pecamos. Y aquí nosotros se nos da la información donde se está dando un dato de algo que no se debe hacer, no entristecerlo, o sea, no hacer estas cosas que entristecen al Espíritu Santo, que nos ha sellado con la verdad. En el siglo primero y en contexto les está hablando a los efesios. Así que es necesario que consideremos esta información. ¿Qué otra información podemos tomar en cuenta? Bueno, esta palabra apagar al espíritu. Cuando nosotros vamos a las cartas del apóstol Pablo a los tesalonicenses o a Tesalónica, a los hermanos que estaban ubicados en esta región, en el capítulo 5, el apóstol Pablo está exhortando a los hermanos, y aquí es en una vida práctica que ellos debían de conducirse, y lo que se quiere es que en esta manera de conducirse, pues anden de una forma adecuada ante la voluntad de Dios. Pero ¿por qué es importante este detalle cuando nosotros lo hablamos? Cuando vemos que Tesalonicenses dice, no apaguéis al espíritu. El 20 dice, no menospreciéis las profecías. Este detalle que se nos comparte en estos textos nos muestra algo importante. No apaguéis al espíritu. Entendamos que él no es un bombillo, por supuesto. Y entendamos cómo se trabajaba en el siglo primero de la iglesia. Esto va ligado con el versículo 14. Lo que se les está diciendo es que a ellos que no anden o que no anden en contra de su voluntad. O sea, aquí todo el texto es cómo dirigir nuestra vida. Aquí el texto es que no apaguéis el espíritu, es que no menospreciemos también la profecía, es dejar que la palabra nos guíe todos los días. Cómo nosotros apagamos o cómo nosotros hacemos que esto no acontezca en nuestras vidas cuando no le permitimos que su palabra, que fue revelada por él,
no haga el efecto en nuestras vidas. Lo que Dios ha venido hablando por mucho tiempo y vemos que ha sido revelado por el Espíritu Santo, aquí es algo que no debemos permitir que se apague en nuestras vidas. Pablo les habla a los de Tesalónica que no apaguen el Espíritu. O sea, no hay que parar de escuchar y hacer la palabra de Dios. No hay que menospreciarla. No hay que menospreciar la revelación. Este dato es muy importante. Un texto que realmente tiene su dificultad y quizás la explicación es algo que tiene sus detalles, pero debemos tomar el cuidado con estos textos. ¿Qué otros textos debemos considerar también? Vamos a ver estos que están acá. Detener la predicación. Y aquí vamos a ver cómo esto acontece. Veamos lo que es Hechos capítulo 13. Volvamos a este detalle histórico del trabajo del siglo primero de la iglesia de los apóstoles. Y vemos otros hombres ahí también. Veamos esto. Dice el versículo 7 al 9 de Hechos capítulo 13. Dice, y allí predicaban el evangelio, dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijaba en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate. Dice el texto, levántate sobre tus pies, y él saltó y anduvo. ¿Qué hay detalles aquí en este texto y en su contexto? Aquí hay detalles que son muy importantes por el hecho de que cuando nosotros vemos estas palabras que están aquí, pues esta persona estaba haciendo lo que debían hacer. Ellos estaban predicando, no podían detener de hacer la voluntad de Dios. ¿Qué era lo que estaba haciendo el apóstol Pablo aquí? Él estaba predicando la verdad de Dios. Así que esto es importante. Pero ¿qué acontece más adelante? Dice así, dice, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Esto no es así, pero esto era lo que ellos dicen. Y a Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Dice, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, dice, rasgaron sus ropas, dice, y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo, dice, lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dice, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, dice, llenando de sustento y alegría nuestros corazones. ¿Qué es lo que pasa aquí en adelante? Dice el versículo 18, y diciendo estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconia que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Vemos aquí un dato interesante. ¿Cuál es? Estas personas quisieron detener la predicación. Vemos cómo los judíos buscaron hacer daño. Ellos estaban predicando el mensaje. Recuerden que ellos en el siglo primero de la iglesia, los cristianos, y en este caso vemos al apóstol Pablo aquí, donde estaba haciendo esto, estas personas hablaban por inspiración.
Y aquí esta inspiración venía del Espíritu Santo. ¿Qué estaban ellos haciendo? Detener la predicación. Esto es de mucho cuidado. Cuando alguien detiene, busca poner obstáculos a la palabra de Dios que fue revelada por el Espíritu Santo, está cometiendo un grave problema. Un problema que nosotros también encontramos en un contexto diferente es en el capítulo 10 del libro de los Hebreos. En Hebreos capítulo 10, versículo 29, dice: ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fuisteis santificados e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Sabe qué era lo que pasaba aquí? Este libro de los Hebreos contiene varias exhortaciones y nombramos 7 exhortaciones en muchas ocasiones, donde podemos ver cómo se les está diciendo a los cristianos de origen hebreo que perseveren en la fe cristiana, que sigan adelante, que no vuelvan a los antiguos pactos. Pero ¿qué es lo que pasaba? Muchos estaban desechando el nuevo pacto, muchos estaban desechando el sacrificio que Jesucristo había realizado, volviendo al antiguo pacto, a aquellos sacrificios que no podían hacer nada. ¿Qué es lo que estaban haciendo con esto? Bueno, estaban rechazando algo tan maravilloso que es esa sangre perfecta que fue derramada en la cruz y única para quitar el pecado, pero también estaban haciendo afrenta a algo, a Dios. Así que esto es lo que hace una persona cuando hace estas cosas malas, que no son buenas delante de Dios. El otro texto que vamos a ver a continuación, es necesario que entendamos que este texto no tiene, escúchese bien, Mateo, lo que tiene que ver con la blasfemia contra el Espíritu Santo, que este texto habla, no tiene aplicación para el día de hoy. Así que mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hoy esto no sucede, lo que es los dones milagrosos, y no sucede esto porque Jesús no está aquí en la tierra y no está haciendo lo que vemos aquí. Así que es importante. Cuando vemos este texto, dice de la siguiente manera, Mateo 12, 31 al 32. Dice así: Por tanto digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonada, pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonada, ni en este siglo, ni en el venidero. Aquí el que habla, o estas palabras, es el que habla algo que sea en contra del Espíritu Santo. Entendamos que Jesús humanamente está diciendo, bueno, digamos, aquí estas palabras, el que hable de mí, bueno, no tiene nada, pero esto que está hablando él en ese momento y lo que estaba pasando en su contexto, que no lo podemos dejar por fuera, que ellos estaban diciendo aquí que por Belcebú, príncipe de los demonios, hacían estas cosas. Ellos estaban diciendo esto. Veamos así el versículo 24. Dice, mas los fariseos al oír decían, esto no echa fuera, dice, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echa vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Jesús hacía esto de sacar los milagros, de sacar los demonios por el Espíritu Santo, por poder milagroso que él tenía, por el Espíritu Santo. Pero ¿cuál es el cuidado aquí? Como esto ya no acontece, pues este dato de decir la blasfemia contra el Espíritu Santo en su contexto no tiene aplicación a nuestros días hoy. Pero este dato es de mucho cuidado cuando
nosotros hablamos de lo que Jesús hizo. Jesús lo que hizo, y aquí nosotros vemos un detalle muy interesante y que debemos tenerlo nosotros en alta estima y alto grado y no caer en el error que cayeron aquellos fariseos que decían esto. Versículo 31. Vemos todas estas palabras y 32. Este dato es importante. Nosotros debemos cuidar algo, sí, nuestras palabras, pero el texto de aquí es de mucho cuidado. Ahora, hablamos de este texto, ahora hablemos de otro texto. Escúchese bien, vamos a hablar de otro texto y vamos a tener el cuidado de no confundir los textos, porque este texto es otro texto y se debe entender en su contexto. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 en adelante, nos dice lo siguiente. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dice el 16, si alguno viene a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Este texto nos habla del pecado no de muerte y pecado de muerte. Pecado no de muerte y pecado de muerte se entiende en su contexto como tal. Recordamos que en ese texto muchas personas tenían varios errores como tal y que el apóstol Juan se encarga de refutar el gnosticismo y demás, personas que negaban la carne, negaban la verdad, negaban a Jesús. Bueno, el problema aquí que nosotros debemos entender es que es el pecado de muerte y pecado no de muerte. Vamos a hablar del pecado no de muerte. El pecado no de muerte lo que da a entender es el pecado que no lo va a llevar hacia la muerte. ¿Por qué no lo va a llevar hacia la muerte? Porque la persona se ha arrepentido. Cuando la persona se ha arrepentido, la persona dice, ora a Dios, pero ¿para qué es que la persona debe orar a Dios? Es para que lo perdone. ¿Por qué? Porque la persona se ha arrepentido. ¿Cuál es el pecado de muerte? O sea, que lo lleva hacia la muerte. Es el pecado del no arrepentirse. Cuando la persona no se arrepiente por X razón y está menospreciando la verdad, está menospreciando lo que es la palabra inspirada por el Espíritu Santo y sigue en ese error, ¿qué va a hacer ese pecado? Lo va a llevar hacia la muerte. ¿Por qué es que el escritor dice que no se ore por aquella persona? Porque Dios no lo va a perdonar porque él no se ha arrepentido. Así que es importante esto. Pecado no de muerte es que no lo lleva hacia la muerte porque él se ha arrepentido y hay que orar a Dios para que le perdone. El pecado que lo lleva hacia la muerte es porque la persona no se ha arrepentido. Y porque no se ha arrepentido, no hay que orar a Dios porque Él no lo va a perdonar, porque no se ha arrepentido. Así que el pecado de muerte que este texto habla es de no arrepentirse. Así que es importante considerar estas palabras, respetar siempre su contexto. Con esto podemos terminar lo que es esta serie de lecciones. Espero en Dios y haber sido preciso y haber respetado los parámetros de la palabra y haber compartido esta enseñanza con la idea de que puedan crecer muchas personas, avanzar y tener un conocimiento más apropiado de cada una de las palabras que encontramos en estos diferentes textos y veamos la importancia de lo que es este tema. Hemos hablado quién es el Espíritu Santo, qué hace y cómo lo hace. Hemos hablado de cosas que se dieron en el primer siglo de la iglesia, pararon cómo trabajó, cómo trabaja hoy
Todos estos detalles son muy importantes atesorarlos. Ruego que continúe creciendo y que siga avanzando y que pueda tomar en cuenta todas estas lecciones y seguir siempre honrando y glorificando a Dios. Que Dios les bendiga.